Pues bueno, ya agradeciendo al Señor la bondad que nos ha regalado en este día, de poder estar en su casa, ya listos para escuchar la clase. Estamos cediendo el paso a Joaquín con la clase de hoy sobre los peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. Porque el amor del Señor es libre para todos. Lo ha dado de manera gratuita y universal, es que estamos aquí en este lugar alabando su nombre y con el interés de estudiar esta clase. El tema que nos está ocupando ahora es el último de los 4 que dijimos que íbamos a estudiar, al cual hemos puesto como título La judaización rabínica del Nuevo Testamento. Aunque todos no están, pero hubo un buen número que respondieron las preguntas en este orden. El miércoles, yo envié las preguntas el martes o el miércoles y el mismo miércoles 23 a las 8:45 llegó la primera, 8:45 de la mañana. Llegó la primera respuesta de Lucita, la primera de mandar su respuesta. Después, el día jueves 24 a las 4:14 de la tarde, pues la familia Abreu, que es Eduardo Maite, no viene el baño. Más tarde, ya el sábado, 26 a las 9:31 de la noche. O sea, de la mañana, no de la noche. Ariel y Ave, de la mañana. Después de a las 2:53 de la tarde del mismo sábado, Adal y Lisset. A las 4:19 de la tarde del sábado, Aricel, ella me pidió antes de irse la clase para que quería hacerlo. A las 6:30 de ese mismo sábado, a Remigio, Jenny, Aglis y Andito, que lo tenemos aquí. A las 9:28 del sábado, que fue Sara, la última del día. Bueno, en ese orden en que están ahí, vamos a ir haciendo las preguntas, pero el que no esté otro responderá, porque ya hay unos cuantos que no están aquí. Estamos considerando el asunto del nuevo pacto porque hemos visto la necesidad de clarificar esto, ya que existe una corriente, una manera de pensar dentro del movimiento mesiánico sobre el nuevo pacto que no es la verdad, no es lo que enseña la Biblia. Nosotros cuando decimos no es la verdad no nos remitimos a una teología, ni a una doctrina, ni a una manera de pensar de nosotros, nos remitimos a la Biblia. Cuando decimos no es la verdad es porque no está en la Biblia o está de manera diferente en la Biblia. Y este concepto del nuevo pacto que ellos lo fundamentan en Jeremías 31 al 38, no está bien de la manera en que lo interpretan. Vamos a recordar ese texto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta profecía la interpretan los rabinos mesiánicos de una manera. Yo traigo a la memoria lo que ya vimos sobre estos autores y les voy a hacer con relación, no sé, sobre estos rabinos, voy a hacer con relación a lo que ellos dijeron, que lo vimos en aquella clase. Dos preguntas, a ver si ustedes la recuerdan. La primera es, la primera pregunta es, ¿cómo ellos ven que Cristo, porque estos son mesiánicos, es decir, que son judíos que creen en Cristo, no que niegan a Cristo. ¿Cómo ellos ven que Cristo cumplió esa profecía de Jeremías del nuevo pacto? De traer el nuevo pacto, de concertar el nuevo pacto. ¿Cómo lo consiguen ellos? Vino para la casa de Israel y de Judá. Okay. Que el mundo no tiene que ver con eso. La manera que ellos explican eso es que el nuevo pacto se concertó con la casa de Israel y con la casa de Judá. Que Cristo vino a hacer ese pacto con ellos. Ahí en, por eso, yo te voy a hacer algo. Por eso es que Cristo dice cuando la mujer aquella
Sirofenicia que viene Ya no he venido, si no lo se sé. no ha venido a la casa, si no a la casa de Israel. Por eso ellos se basan en eso. Sí, lo que va a hacer en eso y que Cristo vino a eso realmente. Vamos Vino a a ver, eso. vamos a ver cómo se desarrolla eso y por qué ellos no ven el nuevo pacto correctamente. Realmente el nuevo pacto. Cristo vino a establecer el nuevo pacto que es lo que estamos estudiando ahora. No solamente eso, que él dice eso a la mujer sirofenicia, sino como él manda a los 70, dice, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que Cristo vino con esa misión. Realmente Cristo vino, a ellos primero. Cristo vino con esa misión proféticamente y en los anuncios. Y vamos a ver los detalles con las preguntas. Pero ellos ven eso, ellos dicen, bueno, el nuevo pacto Cristo lo concertó con la casa de Israel y con la casa de Judá, no con el mundo, no con las naciones. Esa es su manera de ver las cosas. Y yo quería ponerle aquí, esta música va a apagar aquí, no se apaga. Sí, ahí no hay, esa es. Para que sea mejor de allá. Esta señora es una predicadora mesiánica también, a la cual nosotros, yo fui a una de las conferencias que ella dio aquí en Gainesville y llevé la camarita y la grabé y entonces me acordaba yo, porque esa señora habló como 2 horas o más, me acordaba yo que entre las cosas que dijo, más o menos me acordaba, entre las cosas que dijo, ella había tratado este asunto del nuevo pacto y entonces el nuevo pacto y otra cosa que vamos a ver aquí. Y entonces me puse a buscar ahí, tuve que estar buscando y buscando porque son más de 2 horas de discurso, hasta que encontré esta parte. Ella piensa igual que estos otros que vimos en la clase anterior. Vamos a escucharla. Más, claro, bueno, tenemos que entender aquí de que el nuevo pacto es hecho con el pueblo de Israel. Y yo muchas veces digo a la gente, no hay nuevo pacto con las naciones. No hay nuevo pacto con las naciones. El nuevo pacto es con Israel solamente, pero a través de Israel entran las naciones de la tierra al nuevo pacto. Por lo tanto, porque no hay antiguo pacto. Ella tiene un poquito más claridad. Con las naciones. Usted sabe, si no hay antiguo pacto, no puede haber nuevo pacto. Cuestión lógica simple, ¿no? Si usted no tiene antiguo pacto, no puede tener nuevo pacto. El único pueblo que tiene un antiguo pacto es el pueblo de Israel, por lo tanto es el único pueblo que tiene un pacto restaurado, en el cual el Señor viene a restaurar pacto con el pueblo de Israel, por decir la casa de Israel y la casa de Judá, porque se trata de todo Israel, que habían estado el reino del sur, el reino del norte, todo Israel. Pero es con Israel que quiere el Señor ese pacto, y por lo tanto cuando la iglesia está desvinculada, descoyuntada, separada de Israel, está separada también. O sea, Ya ese es el error. Ya. Cuando la iglesia está desvinculada, separada de Israel, ya no está en el nuevo pacto. Eso no es así. Eso no es lo que enseñan las escrituras. Eso está mal. Esa es la misma interpretación de los otros 3 que vimos anteriormente. Por eso es que nosotros a este tema le hemos puesto como título la judaización rabínica del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué todos los mesiánicos no? Porque ella es judía, realmente ella es sefardita, es judía, pero un gran número de gente que pertenece al movimiento mesiánico no son judíos. Fueron cristianos que han judaizado y se han aliado, se han afiliado al movimiento mesiánico. Entonces, ¿pero por qué tienen que entonces judaizar? ¿Por qué los que entran en el movimiento mesiánico guardan las leyes judías, guardan las fiestas judías, guardan la circuncisión y guardan todas esas cosas? Bueno, precisamente por eso que ella dice, porque tú para estar en el nuevo pacto tienes que ser como Israel. Y eso no es así, eso no es lo que enseña la Biblia. Tú no tienes que hacerte judío para hacer el nuevo pacto, por lo que enseñan las Escrituras. Ahora eso es lo que enseñan ellos. Por eso estamos tratando el tema de la judaización, porque también hay un problema en esto. No es, déjame ver cómo digo, judaizar, la judaización rabínica significa que te acoges a leyes de los rabinos, no de la Biblia. Porque todavía si tú dices, bueno, están obedeciendo las leyes del Antiguo Testamento, aunque estén aprobadas, aunque estén abolidas, aunque ya no haya que hacerlas, pero son las leyes del Antiguo Testamento, y dices, bueno, están en la Biblia, no se han salido de la Biblia, pero el problema es que se salen de la Biblia, entonces la judaización es rabínica, no es bíblica. Entonces es peor todavía las cosas. Entonces, pues ella piensa de esta manera y nosotros estamos en el interés de aclarar esto. El asunto no se limita, como ella dice, a una cuestión lógica simple, que si las naciones no tenían un antiguo pacto, pues no pueden tener un nuevo pacto.
La clave del asunto está en lo que dicen las Escrituras. Ella presenta eso como algo lógico. Es lógico que si las naciones no tenían un antiguo pacto, no pueden tener un nuevo pacto. Eso no es una lógica, simple así. La verdad de eso no está en lo lógico, está en lo que dicen las Escrituras respecto a ese asunto. Y por eso vamos nosotros a tratar con las preguntas, repasar lo que ya dimos en la clase sobre este tema, de cómo es el proceso, cómo fue que se dio y por qué las naciones sí son parte del nuevo pacto, o para ellas sí son nuevo pacto específicamente. La primera pregunta dice, ponga en orden los asuntos que se tratarán en esta clase, colocando delante el número correcto. Nosotros, vamos a ver, en el orden que se respondieron, la pregunta le toca a Lucita, porque fue la primera que respondió. Nosotros dividimos la clase en 5 temas, en 5 asuntos. Lo que había que responder aquí era, aquí están los 5 asuntos que se trataron en la clase y de los cuales vamos a hacer las preguntas. Es organizar esto, pero aquí están desorganizados, aquí no están en orden. Era desorganizar estos temas poniéndole un número delante. ¿Cuál es el primer tema que vamos a tratar? ¿Cuál es el segundo tema? ¿Cuál es el tercero, el cuarto y el quinto? ¿Cuál es el primer tema? Lucita, ¿cuál es el primer tema que estamos considerando? Jesús vino a cumplir los anuncios proféticos. Ok, eso es lo primero. Jesús vino a cumplir los anuncios proféticos. Eso es bíblico, eso está en la Escritura. Él vino a cumplir los anuncios de la profecía. El segundo, La restauración espiritual de Israel era una condición previa. muy bien. El tercero, El nuevo pacto, el tres. los líderes y el pueblo de Israel rechazaron a Jesús. Bueno, ese es el tercer asunto. Él vino a eso, pero los líderes y el pueblo de Israel rechazaron eso que trajo. El cuarto, Israel fue rechazado y endurecido temporalmente. el cuarto es ese y el quinto obviamente el que queda. El nuevo pacto se concertó con el mundo. Ok. Eso es lo que enseña la Escritura. Él vino a eso. Realmente vamos a ver escrituras, y las vimos en la clase. Escrituras que demuestran que Él vino a eso. Él vino a cumplir el pacto ese. Pero ellos lo rechazaron, ellos no quisieron aceptar al dador del pacto. Y entonces ellos por esa causa fueron rechazados, fueron endurecidos, como dice Pablo, temporalmente, y entonces el nuevo pacto se concertó con el mundo. Eso es lo que vamos a tratar, o tratamos de demostrar en la clase y vamos a repasar. El primer asunto, yo dividí aquí las preguntas por los asuntos que íbamos a tratar. Primero, Jesús vino a cumplir los anuncios proféticos. Esto lo hicimos de una manera, haciendo dos partes. La primera parte pusimos varias de las muchísimas que hay, porque hay cantidad de profecías que anuncian lo que iba a ser el Mesías, lo que iba a ser el descendiente de David, el renuevo justo. O sea, eso que está en Isaías, en Jeremías, en todos los profetas, Moisés, lo escogimos algunos textos y los pusimos. Bueno, esto es lo que dice la profecía sobre el Mesías que viene. Después escogimos los textos de los anuncios que se hicieron alrededor del nacimiento de Cristo y los comparamos con esos y dijimos, bueno, esto que dice aquí de la profecía es lo que dijo el ángel a María, es lo que le dijo el ángel a José, es lo que le dijo este y el otro con relación a Cristo. Un Mesías que viene para Israel a salvar a Israel de sus pecados, a librar a Israel de sus enemigos. Eso es lo que dice la profecía y es lo que los ángeles anunciaron inclusive y los hombres, los Zacarías, de que Cristo iba a ser. Por lo tanto, nosotros decimos, el Mesías, Cristo, vino a cumplir lo profetizado, vino a cumplir lo que estaba escrito acerca de él. La primera pregunta en este tono es, identifique quién lo dijo y la referencia del anuncio profético sobre Israel y Jesús. Bueno, aquí vamos a ver con breves frases qué dijeron esos profetas y ustedes van a decir quién lo dijo y dónde está en el texto bíblico, cuál es la referencia. La primera pregunta le toca, dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos. Eso es más largo, pero lo pusimos en una breve frase. Alguien dijo, profeta de medio de ti, de tus hermanos, te va a levantar a Jehová o a través de quién. La pregunta le toca a Ariel. Vamos a ver. Lo dijo Moisés. Ajá, ¿dónde está? En Deuteronomio 18. Tú no puedes ir al examen ese de memoria. Sí. No, porque no van a sacarte el papelito.
No, porque yo sé que en Deuteronomio no aprendí la fecha, 18, 15, 19. Inmigración te poncha. La meditación me poncha, pero Moisés, saco escondido. en Deuteronomio 18, 15 al 19. Está bien, ¿ves? Bueno, eso lo dijo Moisés. Moisés fue el que dijo, en aquel tiempo, cuando ellos dijeron, no nos hable más Jehová, háblanos tú, porque nosotros no podemos resistir esto, dijo, sí, está bien. Dios dijo, Dios fue el que dijo, está bien, yo veo que es bueno eso que han dicho, porque sintieron temor de Dios en aquella nube, en aquella relámpago. No hablen más, digo, yo les voy a levantar un profeta que les va a hablar en mi nombre. Como a ti, yo les voy a dar traer el profeta. Y eso ha sido considerado siempre una profecía mesiánica, una profecía que anunciaba el advenimiento de Dios. Pero al que no, dice Dios, al que no escuche la palabra de ese profeta, yo lo voy a cortar del pueblo. Y eso pasó. Pero al que no escuche la palabra de ese profeta, yo lo voy a cortar del pueblo. Fue lo que Dios anunció desde el tiempo de Moisés. Sobre el trono de David y sobre su reino. Es otra de las profecías. Vamos a ver, le toca a Abi. ¿Dónde está Abi? ¿Quién va a responder por Abi ahí? Isaías 9, versículo 6. Ajá. Isaías, y está en Isaías 9, 6 y 7. Correcto. La otra es de Miqueas. Miqueas 5.2, aquí el que va a responder tiene que decir lo que dijo Miqueas. Porque ya está en Miqueas y el texto es Miqueas 5.2. Esta es de Adalis, que no está. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ese fue el que me queda así. Ajá. Ahí es cuando está hablando el profeta acerca de Belén. Dice que tú, Belén, no eres la más pequeña, de ti saldrá el que me será Señor de Israel, que de hecho es el texto que le citan los sabios, los rabinos que Herodes mandó a buscar para decir dónde van a ser el Mesías, ¿no? En Belén, porque dice esto. O sea que esa palabra también es profética con relación al Mesías. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahora, el texto, como está reproducido en griego, en el Nuevo Testamento, Señor es gobernante. Es una palabra griega que significa de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. La próxima le toca a Lisset. Vamos a ver, Lisset. Haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá y los traeré a la tierra que di a sus padres. Jeremías. Ajá. Y se encuentra en Jeremías 33 y 7. Yo quise hacer la diferencia, por eso ponía, hay una parte donde dice Dios. ¿Y dónde está el 11? Yo puse, El 7 al 11. yo puse Dios, ¿por qué? Porque a veces es el profeta el que habla. Pero en un caso como este, quien está hablando, No, pero el de Dios es el otro. El de Ezequiel. no, y esto también, porque aquí el que dice, haré volver a los cautivos de mi pueblo. Sí. Ese no es el pueblo de Jeremías. No. Cuando dice de mi pueblo, está hablando Dios el que está hablando por el profeta Jeremías, pero es Dios el que está diciendo eso. Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. A decir que no está. Ahí es Dios Ajá. y está en Ezequiel 37, 21 al 25. Dios es el que habla ahí. Y en Ezequiel 37, 21 al 25. Esta profecía se repite, pusimos una sola, pero hay varias profecías donde Dios dice que David va a reinar. Y David se murió y se saca cuando se dieron esta profecía. Y mi siervo David va a reinar y David será rey entre ellos y yo seré su Dios y David será su rey para siempre, dice. El texto en Ezequiel que dice que David será su rey para siempre. ¿Por qué David es ese? Es el David que se murió de verdad. El descendiente. Bueno, es Cristo porque es el renuevo de David, es el retoño de la casa de Isaí, el descendiente de David. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Esta es de Revín. ¿Dónde está esa? Está en Oseas, Junior. Oseas 3, 4 al 3. 4 y 5. 4 y 5. Ah,
el profeta Oseas. Ese texto de Oseas está interesante. Dice, muchos años pasarán los hijos de Israel sin templo, sin terafín, sin Torah, digo, sin ley, y sin Torah, y varias cosas dicen. Pero al fin, dice que al fin de los tiempos volverán. Ellos volverán al fin de los tiempos y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Ese texto de Oseas está muy interesante y bueno, les sugeriría que lo leyeran y lo tienen en su contexto. Identifique quién lo dijo. Por aquí ponemos otra vez Jeremías y está en Jeremías 23, 5 al 8 y quién dijo, o qué dijo Jeremías en ese texto. Jenny. Jeremías fue lo que dice. ¿Qué Sí, dijo qué? lo que dice ese texto. Levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Miren qué clase de texto es. Levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice, da gracias, Señor, porque nos levantaste un poderoso salvador de nuestros enemigos, que nos salvarías en santidad. Dice, librados de sus enemigos, viviríamos librados de sus enemigos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Hablando del niño que van a ser. ¿No se está refiriendo a eso? ¿No estaba prometido eso? Que en los días eso vendría este hijo de David, el descendiente de David, y que Israel habitaría confiado, librado de enemigos. ¿Y se refiere a la primera venida de Cristo o a la segunda? Bueno, yo creo que se refiere a los dos. Porque lo que pasa es que Él vino a hacer eso, por ellos lo rechazaron. Lo que queremos hacer ver es que Israel está endurecido temporalmente. Esto se va a cumplir. Esta profecía no cae en Y que tierra. hay israelitas que se salvan también. Y hay israelitas que se Claro, salvan. eso estaba refiriendo a la totalidad de Israel. No, yo creo que ese es Israel el pueblo. No son los israelitas que se han Joaquín, salvado. Es el pueblo de Israel, la nación de Israel. no se pudiera pensar de esta manera, que ciertamente lo que dicen las escrituras es que vino a Israel. El hecho de que lo rechazaron los israelitas no anula el plan de Dios. No se pudiera pensar de esa manera. No, el plan de Dios está anulado. Yo creo que eso es parte del plan de Dios. Ajá, porque como dice Remigio, muchos sí han creído, otros no, pero... Sí, pero aquí se refiere al pueblo. Yo lo que quiero hacer la diferencia es que aquí no se refiere a los pocos que fueron los muchos menos que aceptaron a Cristo. Se está refiriendo al pueblo de Israel, a la nación de Israel, al pueblo de Judá, porque está haciendo una diferencia aquí. Judá es el reino del sur, Israel es el reino del norte. Se está refiriendo a los reinos, Sí. se está refiriendo a las naciones. Ahora, cuando Cristo viene, también viene conforme a un plan de Dios. Y el rechazo es conforme a un plan de Dios. Cuando uno ve esto ya en lo profundo, que vamos a ver la escritura que Pablo escribe, dice, que los sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. El que se endurecieran ellos y no quisieran aceptar a Cristo en un plan de Dios misterioso, escondido. Pero también fue un plan de Dios. El que los va a salvar al fin del tiempo, como nación, como pueblo, es conforme a un plan de Dios. O sea, hay todo un plan de Dios en esto que uno no sabe el por qué. Cuando ya uno quiere investigar el por qué Dios lo ha hecho así, ya te pierdes, ya tú no sabes por qué lo hizo así. Pero sí está visto, está claro, que cuando él le pregunta, ¿por qué tú le hablas por parábolas a ellos? No, yo les hablo por parábolas para que no entiendan. Y no se salven. Y no se salven. Y no vengan. Y no vengan. ¿Ves? Sí, Entonces, bien que claro. hay un plan de Dios que ellos que tenían que ser endurecidos y que ese endurecimiento de ellos iba a dar lugar a que este mensaje se trajera al mundo y que se salvaran del mundo entero. Dios los endureció a ellos para salvarnos a nosotros. Y entonces el endurecimiento de ellos y nuestra bendición trae como resultado que ellos entonces después van a ser llamados. Porque Dios los sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué fue esto así? Tú no lo entiendes. Ni lo vamos a entender. Pablo llega al momento de decir, oh, profundidad de la ciencia y la sabiduría de Dios, ¿quién sabe su juicio y disfrutar su camino? Pero él lo ha hecho así. Entonces yo creo que no es que hay un fracaso del plan de Dios, ni que esto se refiere a los que se salvaron de Israel, no, se refiere a la nación, porque está hablando de la nación, porque Dios tiene un plan con eso. Muy bien, Juan. Por eso, ¿Qué? por eso es que Juan dice, los suyos vieron, los suyos no los recibieron, pero Claro. los que los recibieron de Dios
¿Qué profetas hablan de David como futuro rey de Israel? Le toca esa a Agnes. Isaías, Oseas y Ezequiel. Por aquí yo tengo Jeremías, Ezequiel y Oseas. ¿Quién puso Jeremías, Ezequiel y Oseas? Le puse, porque dice rápido, yo no puse Ezequiel, pero puse Jeremías, o sea, ¿Y a quién puso? Isaías. Isaías también. Isaías también lo dijo. Bueno, yo me referí a esa pregunta a los, porque hay quien dice que bueno, eso no, dice que Dios levantará renuevo justo y reinará como rey, Dios levantará del tronco de Isaí, pero me referí principalmente a los que lo llaman por su nombre, o sea, que dicen David reinará como rey, porque son profetas que específicamente mencionan el nombre de David. ¿Qué significa para ti esta expresión del Salmo 2? Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Alejandro. Dale. La pregunta 4. Dios ha puesto a mi rey Cristo en Sion, Israel, para que se sometan las naciones. Fíjense, ese salmo dice eso. Dice, pídeme y te daré por herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Le dice a ese que ha puesto a su rey, a ese rey que ha puesto en Sion. Ahora yo puse aquí en este fondo porque ese monte que se veía es el monte Sion. Actualmente. Actualmente es el monte de Sion en Jerusalén. Ahora, en ese monte dice el Salmo que se va a sentar el rey que es el Hijo. Ese Salmo está, léalo también, ese Salmo está muy importante en el Evangelio. Es el Hijo de Dios que viene ahí y le dice, teman las naciones de la tierra, los jueces de la tierra, teman para que no se aire porque se enciende pronto su ira si ustedes no le hacen caso al Hijo. Y entonces es el rey que Dios va a poner en el monte de Sion para gobernar con vara de hierro a las naciones de la tierra. Eso estaba profetizado así y todavía está profetizado así. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Este salmo anuncia el reinado del Mesías desde el monte de Sion en Jerusalén sobre todas las naciones. ¿Qué advirtieron los anuncios y mensajes proféticos en torno al nacimiento de Cristo? Y es aquí donde viene la segunda parte de que hablamos. ¿Ves? Citamos primero las profecías y después ciertas revelaciones que hubo con relación al nacimiento de Cristo. La pregunta le toca a Sara, ¿dónde está? ¿Quién nos responde? Yo. Amandito, ¿vas a responder eso? Dice que el niño nacido en Belén vendría a cumplir las profecías relacionadas con Israel y la restauración. Ok, esa es la respuesta. Lo que anuncian esos mensajes proféticos, más de uno, Zacarías, los ángeles, a José y a María, lo que anuncian todos esos mensajes es que el niño nacido en Belén vendría a cumplir las profecías con relación a Israel y su restauración. Todas estas profecías que hemos visto, dijeron los ángeles y los hombres que las venía a cumplir Cristo. Eso está ahí. ¿Quién dijo esto con relación a Cristo? Le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No está hablando ahí, Jeremías, no está hablando ahí de los que se van a salvar. Está hablando de la casa de Jacob y el reino de Israel. O sea, del pueblo de la nación. Esto lo dijo con relación a Cristo, ¿quién? Vamos a ver. Lucita, otra vez. Lucita, ya empezamos por lo primero. El ángel Gabriel. Ajá, ¿a quién? Gabriel. El ángel Gabriel a María. Eso se lo dijo el ángel, no lo dijo cualquiera. Se lo dijo el ángel Gabriel, cuando vino a anunciarle a María de que iba a tener el niño, le dijo esto. Le dará, Dios el Padre, le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora, cuando tú ves eso que anuncia el ángel y ves esto que dijo... Y el ángel estaba informado. No lo va a estar informado. Si Isaías estaba informado, ve lo que dice Isaías. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado,
y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Cuando tú ves esto que dice Isaías, ves esto que dice el ángel, ¿a quién se está refiriendo? No se está refiriendo al Mesías, Cristo, que viene a restaurar a Israel como reino, como nación, como pueblo. Sí. Obviamente, claro, eso el cristianismo, los teólogos cristianos, le han dado una vuelta a eso y tienen la llamada teoría del reemplazo, que es la que tiene turbada la mente de todos estos teólogos y de esa gente. No hay reemplazo. La teoría del reemplazo es una teoría de que se inició desde antes de la Iglesia Católica, que no es verdad. Eso no es cierto. No fue reemplazado Israel con la Iglesia, no es. Eso no está en la Biblia. Las promesas de Israel continúan como nación, como pueblo. Cristo vino a eso. Hay otra cosa. ¿Qué es lo que hay en la Escritura? Bueno, eso es lo que estamos tratando de descubrir. ¿Qué hay en la Escritura? ¿Qué hay en la Biblia? No lo que dice el teólogo fulano y el mengano. ¿Qué es lo que hay en la Biblia? No hay reemplazo de Israel. Hay un endurecimiento de Israel. En parte. En parte, un endurecimiento de Israel y un rechazo de Israel. Eso sí lo hay. Un rechazo de Israel, un endurecimiento de Israel durante un tiempo y una parte de Israel para darle la oportunidad a los gentiles. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Pablo dice, yo les digo a ustedes un misterio, vamos a verlo al final. Yo les digo a ustedes un misterio. El endurecimiento de una parte de Israel ha ocurrido hasta que haya entrado ese número completo de gentiles. Esa cantidad de gentiles que tienen que convertirse. Cuando hayan entrado, todo Israel será salvo. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora vamos a ver también lo que dice Jeremías, el texto que vimos ahí. Jeremías 23, 5, 8 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Más clara que esa. Ese que viene en sus días va a ser salvo Judá en Israel, va a provocar, ya no dirán más: vive Jehová que trajo a Israel de Egipto. No, vive Jehová que trajo a Israel de todas las naciones que estaban expulsados. De todos los rincones del mundo. El mundo los trajo aquí a reinar, a vivir otra vez en su tierra. Bueno, los mesiánicos tienen una teoría con respecto a esos del norte que se refieren a israelitas, a esos gentiles los consideran como israelitas que vienen del norte. O sea, la manera de ellos enfocar ese texto no es como lo estamos viendo nosotros ahora. Ellos lo enfocan y lo interpretan de otra manera. Pero bueno, eso no... Ah, de las 10 tribus perdidas. Sí, las 10. Ya, eso de las 10 tribus perdidas es otro invento, otra leyenda. No sé, No, pero nosotros remitimos a lo que dice el texto. El texto dice eso. Yo no creo que haya que poner a pensar. El texto dice que en los días de este rey, Judá será salvo, Israel habitará confiado, y que ya no dirán más: bendito Jehová porque hizo subir a Israel de Egipto, sino bendito Jehová que hizo traer a Israel de todas las naciones. Eso lo dice el texto con toda claridad y sencillez. Vamos a ver este anuncio. ¿Quién anunció que Jesús vendría a salvar al pueblo de Israel de sus pecados? La pregunta es de Ariel. Bueno, un ángel le anunció eso a José. ¿En qué momento? En el momento cuando dijo que él quería repudiar a María. Dijo: no, cuidado con eso, mira. Lo que hay ahí es concebido del Espíritu Santo, ¿sabes? Y él salvará al pueblo de sus pecados. Tú sabes que Zacarías también en su profecía menciona algo sobre el pecado en el versículo 77, también dice eso. habla de eso, habla de ese perdón de pecado, porque
El tema de la venida de Cristo es precisamente el pecado del hombre. El pecado. Eso estaba profetizado. Es el arrepentimiento. El arrepentimiento, porque no es otra cosa, no se porque trata eso de... es condicional. El Mesías venía a hacer esa restauración, pero iba Dios a establecer un pacto con Israel en pecado, en la situación que ellos tenían allí, con toda aquella falsa doctrina de los fariseos y todas aquellas mentiras y todas, que los llamó sepulcros blanqueados, el pacto se iba a establecer de esa manera, tenían que arrepentirse. Tenían que arrepentirse y volver a Dios. Eso no solamente ahí en el Nuevo Testamento. Moisés en el desierto dijo, cuando ustedes estén en tierra de sus enemigos, ustedes entonces se arrepientan de sus pecados y vuelvan atrás y reconozcan a Dios y vuelvan al pacto, entonces yo los voy a salvar a ustedes. Tenían que arrepentirse, si no, no había salvación. Oye, cuando Moisés habla, dice, profeta como yo levantará, dice, si lo oyeren y lo siguieren, entonces yo los bendeciré, si no, no. Si no los voy a cortar. No, los corto. El que no los oiga, los corto. Así decía. Eso lo dice así. El que no se arrepienta, ese... Condición indispensable, el arrepentimiento y la rectificación del pecado y la santificación del pueblo. Eso es incondicional, eso era la condición previa. Ahora, ellos esperaban un Mesías como conquistador, así mismo como estaban ellos, y viene Cristo y decía, arrepiéntanse, tienen que buscar a Dios y dice, no es el Mesías, este no puede ser el Mesías, si el Mesías es un conquistador que viene a librarnos de los romanos. Y nos aceptaron, nos rechazaron, simplemente nos rechazaron porque no aceptaron su mensaje de arrepentimiento. Por aquí una pregunta, cuando Saulo de Tarso se convierte, que era un fariseo, un rabino, con un conocimiento profundo del plan de Dios, pero que no había aceptado a Jesús, cuando acepta a Jesús, él dice que se esforzaba en gran manera a convencer a los judíos, sobre todo, de que Jesús era el Cristo. ¿Qué tal de la idea de que Cristo vino a los suyos, a pesar de que lo despreciaron, pero bueno, él vino a los suyos para continuar el propósito de Dios que levantó a Abraham para levantar, o sea, a través de Abraham levantar un pueblo que eliminara los pecadores, ¿no? Y como ellos se contaminaron con los pecadores de sus alrededores, entonces Cristo manda, o sea, Dios manda a Cristo para redimir al mundo de pecado a través de los convertidos de Israel, que eran los que ya, aceptando a Cristo, ya tenían esa base del conocimiento de la voluntad de Dios, pero también falló el pueblo y otra vez entonces Dios, como que, ¿qué tal de eso? No sé si me expliqué bien. No, pues ese es el plan de Dios. Sí. Realmente, cuando Israel rechaza a Cristo, como nación, como pueblo, hubo un remanente que se salvó, hubo un grupo de gente que reconoció que son los apóstoles y esos primeros cristianos, los 8.000 esos que se convirtieron, que después salieron a predicar, después fue llamado Pablo. Pero especialmente en el caso de Pablo, él insiste en convertir a los judíos. Pero no lo acepta. En todas partes donde Pablo va a predicar, cuando tú lees el libro de los Hechos, quienes se le oponen, quienes están en contra de él son los judíos. Y en todas las iglesias que él fundó, que la trastornaron, fueron los judíos. Entonces quiere decir que ese pueblo se endureció y se endureció y se endureció, no quiso aceptar a ese Mesías. Y entonces es que el rechazo, el ministerio de Pablo está encaminado a los gentiles. O sea, el rechazo no fue de Sanedrín y los sacerdotes, no fue el pueblo, eso se extendió en todas las ramas judías, en todas partes del mundo. Eso es una cosa que vamos a ver ahí también interesante, que tenemos que considerar por ciertas cosas que dice esta señora Dominique. Es una situación del pueblo, no una situación de los dirigentes, de los sacerdotes, de los fariseos. Es el pueblo que los rechazó. La raza. Y entonces si los judíos que traían la data de la ley y toda esa formación desde el principio fueron tan frágiles como para desvanecerse en el propósito de Dios, ¿qué queda para los gentiles que se convertían sin una base? No, porque ya los gentiles no representan un pueblo, ya este nuevo pacto se establece con personas. Ya estas instituciones que forman los gentiles no son el plan de Dios. El plan de Dios no era instituciones religiosas. Por eso entonces ya esto de las instituciones religiosas es cosa del hombre
que Cristo no mandó a hacer eso. Sí, por eso tú dijiste que la doctrina del reemplazo es un error también. Ellos no son pueblo. No son pueblo. Tampoco. Ya el nuevo pacto se establece con los seres humanos, y cada persona tiene una relación directa con Dios a través de Cristo, pero no formando un pueblo. Ya esto de que se forman instituciones religiosas, después la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, vienen los protestantes, se forman las miles de iglesias, esto no es el plan de Dios. Y esto son cosas de los hombres, de los teólogos, de la doctrina. Bueno, eso nace de la necesidad de fortalecerse como grupo. Como grupos, pero o sea, que eso se da espontáneamente desde la fundación de los primeros cristianos, se reunían, estaban todos juntos. Sí, pero o sea, no era una cuestión de sembrar un mensaje para que cada uno viviera separado, ¿no? La gente necesitaba la instrucción reuniéndose. Por eso es que estaban en la iglesia. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a los grupos que hay. A las miles de instituciones religiosas, cada uno hablando más una de las otras y con diferentes doctrinas. Porque es que el evangelio son diferentes doctrinas. Es que los católicos tienen la razón y los ortodoxos tienen la razón y los protestantes tienen la razón. ¿O es cuestión de los hombres que cada cual ha interpretado como le ha convenido la Biblia de una sola cosa que dice y se ha formado el grupo? Ese no es el plan de Dios. Eso no es el plan de Dios. No puede ser el plan de Dios eso. ¿Ves? Ahora, el mensaje del Evangelio es para el ser humano. La necesidad de reunirse y de congregarse está ahí. Y orientada por Pablo y enseñada que no dejen de congregarse. Bueno, pero ya la formación de grupos con nombres distintivos que se rivalizan uno contra los otros, ese no fue el plan de Dios. Eso no fue lo que Dios estableció. Esta estableció para que su reino fuera uno solo. Con una sola cosa que es el Evangelio. Una fe, un bautismo, un Señor. Un Señor, es una sola cosa. Ahora bien, para que sean uno. Yo quiero, Armandito, responder a tu pregunta de que el mundo gentil en el plan de Dios ha sido tan frágil o más frágil que el pueblo de Israel. Porque lo que se ha formado en el mundo gentil con el Evangelio es peor que lo que hizo Israel. Ahora, el mensaje bueno es que no depende de una institución la relación con Dios en este nuevo pacto. Depende de ti, de mí, del otro, que independientemente de lo que hagan las organizaciones religiosas, tenemos un acceso a Dios mediante Cristo directamente. Independientemente de lo que hagan los dirigentes religiosos. Ese es el mensaje del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre no por la iglesia católica. Los católicos decían, no hay salvación fuera de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque ya se venían de eso. No hay salvación fuera de Cristo. Eso sí es verdad. Fuera de Cristo no hay salvación, pero no fuera de ninguna iglesia. El que sea, si pertenecer siquiera a alguna iglesia, el que se comunique con Cristo y haga lo que Cristo dice, cumpla con la voluntad de Cristo, tiene acceso a Dios, porque el camino es Cristo. Y no es una iglesia. Yo he llegado a una convicción La en iglesia todo tiene este dilema. que congrega a la gente para que ame a Dios. Bueno, ya la iglesia tiene un valor de comunión, de congregación, de motivación, pero el personaje central es Cristo. Ahí no hay otra cosa. El pertenecer a una institución religiosa no es lo que salva a nadie. Es la relación con el mundo. Tú decías que había llegado a una... Sí, que yo he llegado a una convicción, Joaquín, que después de todo este dilema, de todo esto que se ha dicho ahí hasta este momento, si tú te pones a pensar todo lo que Dios establece como norma para tener misericordia y salvar a la humanidad, esos planes hermosos de Dios, como de pasar del judaísmo o de las leyes estrictas de Moisés a la gracia que no excluye la ley, pero sí hay una gracia que te salva y te da la fuerza para cumplir la ley. Todas esas cosas Dios las ha ido estableciendo para salvar a la humanidad, pero siempre el hombre va a buscar una vía de escape, una puerta y es lo que pasa. De hacer lo contrario. De hacer lo contrario al propósito de la salvación. Porque ahora tienes el caso de que no vamos a ser tan estrictos con la ley para que la gente se salve. Pero entonces vienen y establecen, como tú acabas de decir, tantas religiones tan liberales que ya se sale de todos los planes. Claro que Dios quiere realmente. Claro. Por eso el ser humano siempre va a trastornar el plan de Dios. Nunca va a estar de acuerdo con el plan de Dios. No, porque eso es una estrategia que usa también el enemigo para desviar la atención del por qué Cristo vino realmente a morir. Y el problema del pecado no es una acción pecaminosa, es un estado en el que está el hombre.
Cuando Cristo vio a aquellos escribas y fariseos que le dijeron, ¿por qué tus discípulos comen sin las manos sin lavar? Ellos le dijeron, no, porque comen comidas y se contaminan. Jesús le dijo, bueno, la contaminación no es porque coman con las manos sucias la comida. Porque lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Y entonces cuando Jesús dice lo que sale del corazón, tú dices, bueno, esto es un estado en el que yo estoy siempre. Los malos pensamientos, los homicidios, las calumnias, los falsos testimonios. ¿Cuántas veces? O sea, mis palabras no hacen eso. ¿O cuántas veces el adulterio, la fornicación? O sea, esos son las intenciones, son las cosas que contaminan al hombre. Si yo veo que mi pecado es simplemente una acción, o sujetarme o dejar de hacer, o sea, una ley, o cumplir una ley específica, ya yo me perdí, ya el enemigo ganó, ¿ves? Aunque sea una acción buena. Mi problema es mi pecado, que va a ser una lucha con la que yo voy a tener que estar lidiando todos los días. Todos los días. Es mi pecado. No es que ahora yo venga y cumpla o deje de codiciar una vez y ya yo diga, no, ya vencí la codicia. No, mentira. O sea, mis malos pensamientos están desde que me levanto. Entonces mi necesidad de Cristo va más allá de cierta pertenencia a un grupo, sino es una necesidad que yo tengo de Él. Como persona, en todo tiempo, en todo momento, a cada segundo. Eso que tú has dicho ahí no es muy importante cuando dices mi pecado, porque a veces nosotros decimos yo soy un pecador, pero lo decimos en términos generales, como son pecadores todos. No, mi pecado es mío, el que tengo yo, que no es el que tiene el otro. Ese es el problema, el que tengo yo. Ese es el problema que yo tengo. No podemos perder de vista que hay un espíritu que está trabajando porque fracasa el plan de Dios. Claro que sí, te desvía. Aún con los religiosos te desvía. Claro. Ariel, ¿quién anunció que Jesús vendría a salvar al pueblo de Israel de sus pecados? Ya lo dijiste, no lo puse. El ángel a José. El ángel a José, correcto. Vamos al segundo asunto. La restauración espiritual de Israel era una condición previa. O sea, no podía concertarse el nuevo pacto si Israel seguía en pecado. Cristo venía a salvarlo de sus pecados. ¿Por qué el primer llamado de Juan y de Cristo fue al arrepentimiento? Alguien no está. ¿Quién responde por algo? Yo. A ver. Dice que el tiempo profético se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Entonces había que aprovechar esa oportunidad para reconciliarse con Dios. Claro, porque esto fue el primer mensaje de Cristo, de Juan el Bautista, y después de Cristo fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino, las profecías se van a cumplir. Llegó el tiempo profetizado del Antiguo Testamento en que viene de Moisés, que le dijo a uno igual que yo, la levantaré. Ese tiempo llegó, ya está aquí, va a comenzar ese tiempo. Hay que arrepentirse, claro, porque la rectificación, el arrepentimiento del pecado era condición previa para el establecimiento del pacto. Si no había rectificación, si no había arrepentimiento del pecado, no había pacto. No podía haber pacto. ¿Y qué hay de cierto en cuanto a que si el pueblo hubiera obedecido, ya Cristo no hubiera pospuesto una segunda venida? No, yo creo que si el pueblo hubiera obedecido a Cristo, las cosas hubieran sido muy diferentes en el establecimiento del reino. Sí. ¿Ves? Porque entonces ya se cumplía el propósito de Dios con Israel. Porque el propósito de Dios con Israel desde el principio fue que llegara a ser luz de las naciones. Sí. Que las naciones creyeran, las naciones paganas, los que no conocían a Dios, creyeran a través de Israel. Israel fracasó en eso porque se convirtió en oscuridad junto con las naciones. Ahora, si ellos hubieran obedecido, entonces el plan hubiera sido diferente. A través del reino de Cristo establecido en Israel, las naciones lo hubieran conocido a la verdad. Pero ellos también la bendición rechazaron a Cristo. El tercer asunto: los líderes y el pueblo de Israel rechazaron ese mensaje, o sea, rechazaron a Jesús. No quisieron escuchar ese mensaje de arrepentimiento y de volver a Dios. La primera pregunta de este tema dice: ¿quién acusó al pueblo de Israel de haber participado en el crimen contra Jesús? Y esto es un asunto neurálgico entre los mesiánicos.
es neurálgico esto. De no reconocer que Israel, claro, déjame aclarar una cosa aquí. Hay un trasfondo detrás de eso que es lo que les impide a ellos ver y aceptar con humildad este asunto. Y es que los cristianos, y después que se formaron, primero los cristianos antes que existieran las instituciones religiosas, antes de que existiera la Iglesia Católica, crearon la teología del reemplazo. En esa teología del reemplazo está la doctrina de que Israel es un pueblo deicida, de que Israel mató a Dios y por lo tanto Israel está totalmente desechado, totalmente castigado, no tiene posibilidad de rectificación, solamente los judíos que se arrepientan pueden y acepten a Cristo pueden llegar a alcanzar la salvación, pero como pueblo, como nación, ellos no tienen más ningún derecho y la iglesia, ahora es la iglesia católica para uno, la ortodoxa para otro, la iglesia ocupó el lugar de Cristo y entonces ellos merecen ser castigados. Bueno, llegó a incluir, los católicos llegaron inclusive a decir que los judíos tenían que ser siervos de la iglesia, tenían que ser esclavos de la iglesia como castigo porque ellos son un pueblo deicido. Hay un trasfondo detrás de esto que a ellos, a los mismos mesiánicos, los tiene, son hostiles a reconocer que ellos mataron a Cristo. Porque hay toda una doctrina del pasado que los ha perseguido, que los ha quemado vivos, que los ha destruido, que ellos ven eso como horror. Pero es un hecho escritural, es un hecho bíblico que ellos son responsables y ellos son culpables de la muerte de Cristo. Entonces por eso este punto para los mesiánicos es neurálgico, pero bíblicamente es así, así está plasmado en el Escritura. Y es lo que trata este tema. ¿Quién acusó? No es Hitler, ni es Constantino, ni los que han dicho que somos un pueblo deicida. ¿Quién acusó al pueblo de Israel de haber participado del crimen contra Jesús? Adán, ¿dónde está? El apóstol Pedro. Ajá. El apóstol Pedro en el segundo discurso de Jerusalén. Él fue el que acusó a los judíos de haber matado a Cristo. Ahora, yo quiero... Pilato había decidido soltarlo. Ustedes. Ahora esta señora tiene el problema de si ella es mesiánica. Ella no es una judía no cristiana, es una judía mesiánica, no se acerca a Cristo. Miren lo que ella dice. Miren lo que ella dice sobre esto. Ahora le voy a hacer una pregunta. Vamos a casi terminar ya en unos 2 minutos más. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Quién mató a Jesús? Los romanos. Los romanos. Yo lo digo, Irma. En ese tiempo los judíos no tenían jurisdicción para dar la pena de muerte. Éramos una autonomía bajo el gobierno romano. Hay que saber conocer la historia para entender las cosas también. Los que clavaron a Yeshua a la cruz y lo clavaron con justo. Los que le quitaron la barba, los que le pusieron la corona de espinas, que las primeras gotas de sangre fue por la corona de espinas, fueron los romanos. No lo hicieron a duras penas. No lo hicieron a duras penas. Lo hicieron con gusto. Lo hicieron con gusto. Así que si ya vamos a culpar a un ser humano por matar a Cristo, o sea, no culpar a los romanos. Los judíos, claro que había ahí un gentío que había sido pagado por el sumo sacerdote apóstata para decretar crucifícalo. Pero ellos no podían crucificarlo, o sea, pidieron, pero no podían hacerlo. Los romanos tenían que hacerlo. Ahora, es inconsistente, Es inconsistente con las escrituras. Es inconsistente con las escrituras y es, inclusive dice mentiras. O una mentira. Y las primeras gotas de sangre no fueron de la corona tampoco. Bueno. Porque después de haberlo azotado con un látigo, oígame, si no había sangre ahí. Miren lo que dice el texto bíblico. Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿no? Y comparar lo que dice, sobre nosotros, lo que dice la Biblia en comparación con lo que ella dice. Dice aquí Cristo mismo. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte.
y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Bien, esto aquí, le... Joaquín, hay algo que me vino rápido a la mente, y perdona. Si los mesiánicos dicen que los gentiles son las 10 tribus de eso, entonces ellos se están contradiciendo ahí. Sí, pero no son todos los gentiles. La teoría no. La teoría son los gentiles que aceptan a Cristo porque son judíos. Son de la... No, y todavía hay cosas, como el mesianismo es muy diverso, es muy variado. Hay una doctrina dentro de ellos que dice, yo tengo un libro que lo dice, un libro no, un folleto, que son Inglaterra y los Estados Unidos. Inglaterra. Y los Estados Unidos son las 10 tribus perdidas. Oh. Bueno, pero bueno, o sea, son leyendas esas. Ahora miren esto aquí. Le condenarán a muerte. ¿Quién le condenará a muerte ahí? ¿Los romanos? No, los judíos. Los ¿Quién sacerdotes, los principales sacerdotes. Dice ahí, los principales sacerdotes y los escribas. No son los romanos. No son los romanos los que lo condenaron a muerte. Ahora, y se lo van a claro, porque ellos no tenían jurisdicción para llevar a... Vamos a ver la otra clase. Y le entregarán a los gentiles. ¿Quién le entregará a los gentiles? Los sacerdotes entregarán a los Ahora gentiles. llegamos a una pregunta. Si estos principales sacerdotes y estos escribas hubieran tenido la jurisdicción... Vamos a hacer la pregunta al revés. Voy a hacer la pregunta al revés primero. Si estos romanos, ya ven cómo les digo, no hubieran recibido de ellos la petición de matarlo, ¿los romanos lo hubieran matado? No. Bueno, no. ¿Por qué lo mataron? Porque ellos lo pidieron. Pero si es que Pilato quería librarlo. Vamos allá. Ahora bien, la otra pregunta es, si estos sacerdotes hubieran tenido la jurisdicción, los romanos le hubieran dado la autoridad de matarlo, ¿se lo hubieran pedido a los romanos? No. Lo hubieran hecho. La intención era de ellos, no era de los romanos. Y las profecías lo decían también. Ay, Pedro. ¿Quién fue? Dijo, Vosotros y vuestros cuando padres. Pedro lo acusa a ellos de la muerte de Cristo, le dice, cuando Pilato había resuelto soltarlo, ¿sabe? Liberarlo porque no encontró nada en él, ustedes. Vamos allá, esos están ahí. ¿Qué decía Ramín? Bueno, ahora Jenny me busca aquí el arresto de Jesús. Cuando le cortan la oreja al siervo, dice la escritura que fue el siervo del sumo sacerdote. Y, o sea, el que estaba allí. Y entonces, claro, hay una teoría Sí. que dice que el sumo sacerdote Caifás no era judío, era romano. Ya. Ya. Se lo llevaron, habiendo arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y después hicieron una hoguera en el patio y la sierva de ahí. Sí, no, ya esos fueron los soldados. Pero mira aquí, fíjate. No, pero los soldados romanos. No, eran soldados del templo. Por eso te digo. Y los hombres que tenían a Jesús bajo custodia, eso todavía no lo habían llevado. No, se lo habían llevado. Se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Eso fue en el patio. En el patio del sumo sacerdote de Caifás. de la casa. En el patio de Caifás. Y el que lo entregó, ¿de dónde era? Claro, eso No, pero no es que no lo entregó, sino quiénes fueron los que pagaron para que lo entregaran. ¿Quién pagaron Vamos la allá. pieza de plata? También. Miren, quiero especificar esto. Miren, repetir esto que dice aquí. Fueron los romanos. No lo hicieron a duras penas, lo hicieron con gusto. No lo hicieron a duras penas. Lo hicieron con gusto. No, bueno, entonces vamos a comprobar eso que ya dice con lo que dice el texto. Fueron los romanos. Como lo dice en Lucas 23, según la versión popular, vean eso. Todos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. En su presencia comenzaron a acusarlo, diciendo: Hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y además afirma que él es el Mesías, el rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: No encuentro en este hombre razón para condenarlo. Pero ellos insistieron con más fuerza: Con sus enseñanzas está alborotando a todo el pueblo. Comenzó en Galilea y ahora sigue haciéndolo aquí en Judea. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre diciendo que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes
y no lo he encontrado culpable de ninguna de las faltas de que lo acusan, ni tampoco Herodes, puesto que nos lo ha devuelto, y Abel no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero todos juntos comenzaron a gritar: a este Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión ocurrida en la ciudad y por un asesinato. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les habló otra vez, pero ellos gritaron más alto: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez, Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? No encuentro en él nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a gritos, pidiendo que lo crucificara. Y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. Pilato decidió hacer lo que le estaban pidiendo. Así que dejó libre al hombre que habían escogido, el que estaba en la cárcel por rebelión y asesinato, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Eso lo dice, es lo que, como traduce la versión popular de ese texto. ¿A la voluntad de ellos? ¿Quiénes Ahora, dijeron ellos? ¿cuántas veces ahí Pilato quiere soltarlo? 3 veces. 3 veces. Lo quiere soltar. ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los romanos que lo hicieron por gusto? Que no lo hicieron a duras penas, lo hicieron. Dios mío, ¿por qué creen las cosas como esas que están en contra de la palabra? Ellos cambian también la palabra. No. La interpretación, vamos a ver lo que decía Ariel, la interpretación que Pedro le da a estos hechos. O sea, Pedro a estos hechos le da una interpretación que dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. ¿Quién fue el que mató a Jesús? ¿Quién fue el que mató a Jesús? ¿Fueron los romanos o fueron los judíos? ¿A quién creemos? ¿A los meniquis o a la Biblia? Eso es importante, la Biblia. Nosotros, cualquiera puede decir cualquier cosa, se aparecen en la pública y dicen cualquier cosa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Ella dice también esto, remarcando lo que dijo. ¿No tenías claro que había ahí un gentío que había sido pagado por el sumo sacerdote apóstata para decretar crucifícalo? Un gentío que había sido pagado por el sumo sacerdote apóstata para decretar crucifícalo. Esa es la manera en que justifica lo que pasó con la multitud. Ahora, ¿eso es lo que dice la Biblia? Eso dice que el sumo sacerdote apóstata, que en este caso es Caifás, le pagó a aquella multitud para que gritara crucifícale. ¿Qué dice el texto bíblico? Que ellos fueron Hay dos textos, nada más donde se habla de eso. ¿Qué relación? Sí es cierto, voy a aclarar, sí es cierto que le pagaron a los soldados para que dijeran que los discípulos habían llevado el cuerpo después de la resurrección. Fue cierto que le pagaron a Judas la traición, pero que le pagaron a la multitud, eso es mentira. Está diciendo una mentira consciente. Digo porque es una mentira consciente, porque ella es doctora en teología, ella no es, ella es parecida a la de Abraham. Que lo diga un mesiánico, que no sabe a veces lo que está diciendo, porque lo oye decir, bueno, pasa, pero que lo diga esta señora, está conscientemente mintiendo, porque ella sabe que eso no es así, a nadie pagaron para eso. Hay dos textos nada más en el Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios, donde se habla de la relación que hubo entre los sacerdotes y la multitud esa. Y no fue de pago. Yo os traje aquí los dos textos en griego para que fuera bien específico. Este primer texto dice: mas los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué dice ahí? Persuadieron a las multitudes a que pidieran a Barrabás. Y esa palabra griega, persuadir, epeizan, se pronuncia así, epeizan, significa inducir un cambio en la manera de pensar
mediante la influencia de la razón o de consideraciones morales. Convencer. Convencer. Convencieron, no pagaron. Convencieron a aquella multitud para que pidieran a Barrabás. Fue voluntario, no fue un asunto de compromiso de pago. Y el otro texto, el otro texto que dice esto es en Marcos, dice, más los principales sacerdotes soliviantaron a la multitud para que más bien a Barrabás soltásenes. Y soliviantaron aquí es aneteizan, que significa agitar de un lado para otro, alborotar. O sea, ese convencimiento lo llevaron a cabo metiéndose entre la multitud. Pidan a Barrabás porque este es un traidor, este es un Mesías mentiroso. Y de esa manera, alborotando a la gente, metiéndose dentro de ellos, ellos convencieron a que la gente gritara. ¿De dónde saca Dominique? Que fueron pagados. Mentira. Y yo creo que es consciente. En ella es una mentira consciente. Una mentira intencionada. Porque ella tiene que saber por sus conocimientos, por su nivel académico, de que eso no es así. De que eso no fue así. En ningún caso. Entonces, por eso hay que cuidarse de lo que dicen, porque dicen cada cosa que... Vamos a ver Mateo. Porque esto va más allá. En la fiesta, el gobernador acostumbraba a dejar libre a un preso el que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó: ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman el Mesías? Porque se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez: ¿a cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron. Pilato les preguntó: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron. Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos volvieron a gritar. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos. Durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a dejar libre a un preso el que la gente escogiera. Vamos a ver porque se trabó eso ahí. Vamos a ver el texto sobre esto que ellos dijeron: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Que venga sobre el muerto. Dice el texto griego: la sangre de él sea sobre nosotros y sobre los hijos de nosotros. Y uno puede decir, bueno, ¿qué culpa pueden tener los judíos de hoy de eso? Pero eso tiene una implicación espiritual, más allá de lo puntual del momento. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? Que así han sido siempre. Porque si los hijos de ellos hubieran aceptado a Cristo, dicen, bueno, eso fue un asunto de ellos allí. Pero que ellos, los judíos, han insultado a Jesús en el Talmud. Han rechazado a Jesús en todos los lugares donde han vivido. Hoy lo rechazan. Hoy lo maldicen. En Israel los judíos maldicen a Jesús. Los mesiánicos en Israel están pasando un trabajo horrible, siendo perseguidos, sus casas siendo pintadas con grafitis, atacados, golpeados, pateados en el suelo, rotas sus propiedades, los mesiánicos en Israel, porque los judíos no aceptan a Jesús hasta hoy. Entonces eso tiene una implicación, no del momento. No es solamente ahí porque ellos lo dijeron ya, sino eso tiene una trascendencia histórica hasta nuestros días. Esa actitud ha sido la suya siempre, en todos los tiempos. Entonces, ¿quiénes son los culpables? ¿Por qué Dominique tiene que decir que son los romanos? Yo creo que si Dominique, como representante del pueblo judío, hiciera como Daniel. ¿Están endurecidos todavía? ¿Qué hizo Daniel? Cuando Daniel estaba en Babilonia y se arrodilló para pedir a Dios perdón, ¿qué dijo? De nosotros es la culpa.
de nuestros príncipes, de nuestros gobernantes, de nuestros padres. Nuestra es la confusión de rostro y tuya es la verdad, la gloria y la honra. Si Dominique hiciera eso y dijera, sí, fueron nuestros padres los culpables, ellos fueron los que nos crucificaron, ellos fueron, nosotros hemos sido toda la vida los que hemos rechazado a Jesús, nosotros somos los culpables de todo esto, yo creo que estaría bien encaminada y había que aplaudirla. Pero que quiera ocultar, amañar las cosas, esconder la verdad de esto, yo no veo que sea genuino su mensaje. No puede ser genuino su mensaje. Cuanto mesiánico hay que trate de ocultar la responsabilidad o evadir la responsabilidad del pueblo judío en la muerte de Cristo, su mensaje no es genuino. El mensaje sería el del arrepentimiento, el que tuvo Daniel en Babilonia, arrepentirse de los pecados y reconocer la culpa que han tenido y la que tienen todavía hoy. Joaquín, ¿cómo tú explicarías el versículo que dice que la salvación viene de los judíos? O sea, ¿eso cómo se explica para si alguien dijera eso como una... Porque Cristo es judío. Claro, sí. No vienen Los Abraham le dijeron, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La salvación no viene de los griegos, ni de los romanos, de Isaac, ni de los chinos. La salvación viene de los judíos porque Cristo fue judío, Abraham fue judío, David era judío. Ellos eran de Israel, los apóstoles fueron judíos, María fue judío. Y Dios tiene plan con los judíos todavía. Es la vía, es el pueblo de donde vino la salvación humana. Pero no del judaísmo. Una cosa es que la salvación venga de los judíos y que la salvación venga del judaísmo. Son dos cosas diferentes. Sí. El judaísmo es una cosa aparte. Sí, yo entiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La salvación. Bueno, que dice Ariel, Abraham dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Que el plan de establecer ese nuevo pacto con el mundo está hecho desde Abraham. Al cuarto asunto, Israel fue rechazado y endurecido temporalmente. Dice aquí, ¿dónde estuvo anunciado el rechazo y el endurecimiento del pueblo de Israel? Pongo un ejemplo. Esta es de Lisette. Por Moisés y en la enseñanza de Cristo, y el ejemplo son los labradores malvados y los... Ajá. Fíjense hasta dónde esto, que este endurecimiento del pueblo de Israel estaba dicho por Cristo. En la enseñanza de los labradores malvados. La parábola de los labradores malvados es un anuncio del endurecimiento del pueblo de Israel. Los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Está claro ahí. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Porque ustedes son la viña. Y como esas muchas, hay muchas palabras de Cristo que demuestran que ellos iban a ser quitados porque no quisieron aceptar.
Vamos a ver cuándo y con qué hecho se cumplió literalmente. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Cuándo y con qué hecho se cumplió literalmente la parábola del rey que hizo fiesta de bodas a su hijo? Arisel no está. ¿Quién? ¿Yo puedo responder? ¿Sí? Sí. Dice que esto fue en el año 70 cuando los romanos asaltaron a Jerusalén y destruyeron el templo y también esparcieron a los judíos el destierro por todas partes del mundo. Eso fue cuando Tito, ¿no? Cuando Tito. Eso 35 años después de Cristo, eso se cumplió literalmente. Lo que dice la parábola, en esa parte que dice así. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esa parte de la parábola se cumplió literalmente en el año 70. Quemó el templo, no quedó nada, lo destruyeron. Parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ven la predicación al mundo. Los que eran invitados a las bodas, los que estaban ya en la lista de invitados para venir, no quisieron venir, no quisieron aceptar a Cristo. Entonces, bueno, se invita a todo el mundo. Buenos y malos, y traen y llenan la casa y a esta gente vamos a destruir la ciudad. Y eso se cumplió literalmente. La ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos y quemados 35 años después que Cristo dijera esto. Yo quiero ver esto así de esta manera. Cristo predijo la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Fue así o no fue así? Sí. Miren las palabras de Cristo. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo anunció las cosas. La destrucción de Jerusalén. Ahora, ¿por qué era esa destrucción? ¿A qué se debía esa destrucción? ¿Por qué iba a venir esa destrucción? ¿Cristo lo dijo? ¿Ustedes están conscientes de que Cristo dijo el por qué venía esa destrucción contra Jerusalén y el templo? Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso lo dijo Jesús cuando él iba entrando a Jerusalén en el borrico. Y la gente empezaba a gritar, Hosanna, que viene el nombre del Señor. También dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Ahora, cuando él está entrando en Jerusalén, ¿qué le dice? ¿Calla esta gente? Dice, yo les digo a ustedes que si esta gente calla, las piedras clamarán, porque se está dando el momento culminante. El momento de la historia donde el Mesías viene a ti sobre un borrico, se está dando el cumplimiento profético extraordinario de que el Mesías está entrando en Jerusalén con el símbolo del poder del reino, de lo que él viene a establecer. Y le están diciendo que se callen, que no lo digan. Entonces, cuando él está entrando ahí, es que dice estas palabras. En ese momento culminante de su entrada triunfal en Jerusalén como Mesías, cumpliendo la profecía del borrico, es que dice estas palabras. Miren cómo las dice. Entonces, concluimos que esa destrucción viene por causa de que no aceptaron a ese rey. No lo quisieron. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo,
Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, esa destrucción del templo y esa destrucción de Jerusalén es porque no aceptaron ese Mesías. Es así. Diga lo que diga Dominique y lo que diga cualquiera. Ellos fueron destruidos de esta manera 35 años después porque no quisieron aceptar a ese Mesías. Y llegó a ellos de esta manera. Yo he querido poner aquí esta imagen del muro de los lamentos, porque esto tiene una conclusión, tiene una interpretación todavía más profunda. La destrucción del templo no solo fue un castigo por haber rechazado al Mesías, sino que también tiene implicaciones espirituales. ¿Por qué los judíos van al muro de los lamentos? Bueno, porque ellos espiaban sus pecados en el templo. Entonces ahora, ¿cómo lo hacen? Eso tiene implicación espiritual. Ahora, deja ver. Antes de la destrucción del templo, ¿cómo resolvía el judío el problema del pecado con Dios? ¿Cómo recibía el perdón? En el templo. El templo era el lugar donde iba a expiar sus pecados, con los sacrificios, con todas aquellas ofrendas que hacían. ¿Cómo lo resolvió después de la destrucción del templo? ¿Cómo lo resolvía? Una sola vía había para resolverlo. Cristo. Los judíos que creían en Cristo no tuvieron problema con la destrucción del templo, porque su perdón estaba en Cristo. Pero el judío que no aceptó a Cristo se quedó sin perdón, se quedó sin relación con Dios, se quedó sin justificación. Bueno, ellos lo han tratado de resolver a través de toda una serie de leyes y cosas que hay ritos y seguimiento a las enseñanzas de... Sí, ya esa vuelta se la han dado después. Pero esa destrucción del templo es simbólicamente espiritual. Ustedes, aparte del castigo, ustedes no necesitan el templo. Ya la justificación no es por el templo. Ustedes no encuentran muy simbólico que cuando Cristo murió el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No hace falta esto. Ya no es esta la religión. Ya no es esta la vía. Ya no es esta la manera de acercarse a Dios. Ahora yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan por mí. Libre acceso al lugar santísimo. Al lugar santísimo, como dice en Hebreos. Tienen acceso al lugar santísimo porque Cristo es el que reventó. Entonces la destrucción del templo, además de ser un castigo, significa esto ya no funciona. Los mesiánicos quieren reconstruir el templo para hacer hasta sacrificios animales otra vez. Ya eso no es. Ya eso no es. Pero ahí se va a sentar el anticristo más bien. Bueno, ahí sí, ya ese es otro problema. Ya ese es otro problema. La pregunta 12. ¿Por qué Cristo les hablaba por parábolas a los judíos? Religio. Porque ellos no les es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero ustedes ven un plan, no solamente, ya no es solamente un asunto de ignorancia o de rechazo, sino que Dios les oscureció el entendimiento. Hay un plan de Dios en esto. Misterioso, escondido, que uno al fin y al cabo no sabe por qué, pero fue un plan de Dios. Dice este otro texto, además de que la remío cita que es siempre, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados. Hubo una intención en el mensaje de que ellos no entendieran, de que ellos no aceptaran eso. Entonces el nuevo pacto se concertó con el mundo, porque ellos lo rechazaron. ¿Para qué ocurrió el endurecimiento de gran parte de los judíos? Jenny. Para la inclusión de los gentiles en el nuevo pacto. Sí, y yo sé que ustedes están ya cansados y dormidos algunos, pero yo quiero que pongan atención a las escrituras. Nosotros estamos interesados en la palabra, en la escritura. Hay que poner atención al texto bíblico, porque
Estamos más interesados en que se atienda el texto bíblico, en que se oiga el texto bíblico, aunque a veces nos den sueño, porque ya muchas de esas cosas las sabemos, pero otros no las saben todas. Entonces yo me gusta citar muchos textos bíblicos, porque es que esa es la base, no es lo que yo diga aquí, es lo que diga la Biblia, lo que dice la palabra. Entonces, esto que dice Pablo aquí, de que los gentiles fueron endurecidos o sea, de que los gentiles fueron endurecidos, o sea, los judíos fueron endurecidos con un propósito, o sea, que había un plan de Dios. Pablo le explica magistralmente. Oigan a Pablo. Si del rechazo, mira, yo me sé esto de memoria. ¿Sí? Si del rechazo de los judíos vino la bendición o el henchimiento para... Ese texto que está citando, ese texto que está citando tú es el que estaba aquí, pero bueno, ahora no quiere funcionar esto. ¿Sabes que lo digo? Ajá, ¿cómo traveos? Si el rechazo de los judíos fue bendición para los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Plena restauración. Que es la restauración de ellos. Pero que las frases claves ahí son esas, de decir que el endurecimiento de ellos fue la bendición del mundo. Los judíos fueron endurecidos para que los gentiles alcanzaran la salvación. O sea, hay ciertas frases de Pablo que le dicen ahí, esto pasó para que los gentiles fueran admitidos. Pablo hace, yo les recomiendo que lean el capítulo 11 completo, bueno, especialmente a los muchachos. Pero ese es el sentido. En este caso yo tengo aquí a los muchachos Jonathan, Alejandro, Aclis, que lean eso, que vayan al capítulo 11 allí de Romanos y lean eso con detenimiento para que vean cómo ahí Pablo está diciendo eso. Que hubo un plan de Dios que posiblemente ni el mismo Pablo acababa de entenderlo bien, pero que al final dice, cuán grande es la ciencia de Dios en contar sus caminos, porque ¿quién le dio a él primero para que diera después? Porque ahí lo sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pablo fue muy iluminado. ¿Qué carácter tienen tanto la reconciliación con Dios como la predicación no para? Le toca a Actis. Universal. Ajá. Un carácter universal. Y la última, completa con las palabras que faltan en este versículo. Esto le toca a Alejandro. Alejandro, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. A todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que la universalidad del evangelio de Cristo llega hasta el fin de los tiempos. Eso de que está reducido a Israel, a la casa de Israel y a la casa de Judá, no es verdad por las Escrituras. El mensaje del evangelio se hizo universal para el mundo entero. Y hasta que llegue el fin de los tiempos, ese mensaje va a ser universal. Y el mensaje final a todas las naciones va a ser lo previo para que Cristo venga. Entonces no nos engañe nadie, y a cualquiera que veamos que está engañado con esto, tratemos de aclararle, porque lo que dice la Escritura es algo muy diferente a lo que dice el mensaje especial. El problema de eso es que cuando tú le vas a aclarar a alguien que tenga medio torcido en eso, tú le vas a aclarar, no te quiero ir. Le pasa como Israel, que no endurecido. Acuérdate que la gente que comienza a aceptar eso, comienza a endurecerse, el mismo endurecimiento que tiene Israel. Aún los cristianos de hoy, que comienzan a aceptar la prédica ese del judaísmo mesiánico, desde que lo comienzan a aceptar, comienzan a endurecerse igual que Israel. Y se fanatizan de tal manera como está fanatizado Israel. Y cuando tú quieres hablarle con la paciencia, con lo que tú quieras, ellos no lo aceptan. Y se pelean. ¿Sabes? Y se ponen bravos y le dan ataques de histeria y le dan de todo eso, no quieren oír, porque no quieren oír. ¿Sabes? Están endurecidos también, se están endureciendo. Sí, es un problema ya de... Es un problema serio, es un problema espiritual serio eso que está sucediendo. El problema es que se han adueñado, y Pablo explica bien que nosotros somos la oliva silvestre injertada en el libro verdadero, ¿sabes? Natural.
Que Dios nos ayude, que nos permita que no se vaya a endurecer nuestro corazón y nuestra mente, se vaya a bloquear para no oír la palabra de Dios. ¿Cómo te digo? En el mesianismo hay gente endurecida, pero en el cristianismo también hay gente También endurecida lo hay. que no quieren aceptar También lo hay. No Sí. quieren aceptar lo que dice la Biblia. Vaya, hay los extremos, el hombre siempre entiende, el ser humano, a los extremos. A estar en un extremo o en el otro. Ahora, en el término medio, que es donde casi siempre está la verdad, y en el caso del término medio es el bíblico, lo que dice la palabra de Dios. No son muchos los que están en el término medio, en el equilibrio. Dios nos ayude. Y hay veces, para finalizar esto, porque yo estoy mirando y observando toda esta situación, estamos de acuerdo en todo, pero lo enfocamos de diferentes maneras y no llegamos a ponernos de acuerdo. Entonces ahí es donde interviene Cristo, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando tuvierais amor los unos para con los otros. A mí, yo soy inclusivo de carácter, pero he notado que la discusión, y menos en las cosas espirituales, eso no funciona. No lleva a ninguna parte. No, es otra cosa. Hay que analizar. Y esto no es de nosotros. Decía, Esto Pablo hablaba de es eso. de Dios todo. Que Él lo está haciendo como lo está haciendo. Ese punto que está tocando Pablo hablaba de eso, que es fue lo muy que dijo Pablo sobre las esencial. discusiones. Es muy La esencial contienda. y ha sido repetitivo a través de la historia. Desde que Dios escogió a liberar al pueblo de Egipto, el pueblo enfocó su atención no en Dios, sino en Moisés. Y la tendencia del ser humano en todo tipo de religión es desviarse y hacer énfasis en personas y no en Dios. Entonces la esencia gloriosa del cristianismo consiste que es Dios quien hace una obra de redención en tu corazón por el Espíritu. Y si no vemos a Dios enseguida, y respondemos a Dios, enseguida nos perdemos. Esto se extiende más allá de la vida. Porque dice: todo ojo lo verá y toda lengua le confesará. Eso no es que vamos a estar vivos hasta ese tiempo. No, después, cuando se levante, porque Dios lo levante, verán y entenderán que estaban equivocados. Seguro. Y ya será demasiado tarde. Dios nos ayude, nos dé entendimiento para que su palabra permanezca en nuestros corazones. Nos ponemos en pie. Un coro, niños. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial, gozaremos más allá. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Kenita despide. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, nuestro gran Consolador, sea con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.